A ver, un tema de las pensiones que se toma la agenda económica, también otro tema que se toma el tapete en materia financiera, de los mercados de nuestro país, el crecimiento. El famoso crecimiento que algunos dicen se dejó de lado el último tiempo, algunos dicen que podría retomar la economía el segundo semestre. Para eso y más, vamos a conversar con Alejandro Alarcón, profesor economista de la Universidad de Chile. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Andrés. Hola, a ver, la partida. Tema del crecimiento, vamos a tener prontamente números de IMASEC que va a presentar el Banco Central este día lunes. A ver, ¿cómo tú ves las perspectivas para no solamente el mes de junio, que ya pasó hace 2 meses, pero son las cifras que entrega el Banco Central, sino también para lo que viene del año? Bueno, habíamos anunciado en este mismo programa algunos meses atrás que las trayectorias se venían complicando. La trayectoria es la trayectoria que sigue el producto. Y el IMASEC que va a ser anunciado este lunes, creo que va a estar más bien bajo 1. Podría ser entre 0,8 y 1, pero yo la cifra que estoy mirando con más precisión es 0,8. ¿Por qué? Porque la producción industrial, la verdad es que cayó, sí. La producción minera cayó bastante, y también hay un efecto de acumulación. Claro, y cayó de nuevo porque había tenido un repunte leve pero con cifras azules. Pero volvió a caer. Y la verdad que para calcular el IMASEC del mes de junio, para que diera más de 1, el comercio tenía que crecer en actividad más de 5%. Y ayer supimos que creció cerca del 3%. Por lo tanto, la probabilidad que el IMASEC esté bajo el 1% es muy alta. Eso va a determinar que el primer semestre del año, si se da ese número, el primer semestre del año la economía habría crecido 0,4%. ¿Lo más bajo desde la subprime, dicen algunos? Yo creo que la más baja desde la recesión del año 2009, ¿no es cierto? Y eso da una cierta orientación, una tendencia para la segunda parte del año. Yo creo que el tercer trimestre va a seguir en esa trayectoria cercana al 1%. Y solamente en el último trimestre vamos a tener un crecimiento más alto, porque la base de comparación del último trimestre del año pasado prácticamente es 0. Por lo tanto, ahí el efecto base de comparación puede ser muy favorable finalmente. Muy favorable, y por lo tanto con eso, con mucha dificultad vamos a llegar al 1,3%. Tú eres más pesimista incluso que el Banco Central, que el Ministerio de Hacienda, que habla de 1,5, sí, el FMI que habla un poquito más de 1,6, tú dices ni siquiera... Hoy día la CEPAL, claro, la CEPAL recortó nuevamente a 1,3%. Sí, y yo creo que eso es un escenario todavía en riesgo. O sea, yo no descarto que la trayectoria se incline hacia el 1% de crecimiento. No lo descarto. Entonces esa es la realidad que vivimos. Y ya tenemos que pensar en el próximo año para mejorar el crecimiento, que aspirar al producto tendencial, que debe estar cerca del 3%, el mismo Banco Central lo ha señalado. Yo creo que con un poquito más de inversión esto debería crecer. Este año la inversión va a volver a caer, la inversión va a caer un poco más de 1%. Sería un cuarto año de hay un punto de la inversión que quería poner en la mesa acá, Alejandro, porque en el último IPOM, Informe Política Monetaria del Banco Central, claro, nueva contracción de la inversión, ya son sucesivas, pero el próximo año se ve más halagüeño, principalmente por el ciclo minero que comienza a reactivarse. Es un poco la lectura que se tiene. Bueno, efectivamente, mi proyección para el próximo año es un crecimiento en la inversión de un 5%. Pero tengo que recordar que la inversión ha estado gobernada en los últimos años por las expectativas. No han sido variable económica. La tasa de interés realmente ha bajado mucho y en términos reales está negativa en estos momentos. Una tasa de interés negativa, y no ha habido nada, es categórico eso de impacto de la tasa de interés a la inversión. Esto ha estado gobernado por la expectativa, y por lo tanto la variable clave es que mejore la expectativa, mejore la confianza del sector privado, y por lo tanto en ese escenario podríamos crecer cerca del 5% en inversión. En este escenario, Alejandro, ¿cómo uno puede leer la gente común y corriente en la casa, que ve, de acuerdo a tus proyecciones, por ejemplo, 1,3% de crecimiento para este año, una economía que está desacelerada, es decir, poco, y uno ve la bolsa que está a un nivel extraordinario, como no se ha visto en muchos años? Uno ve los multifondos que vimos al comienzo, tiene mucha relación con la bolsa, pero también que están en un gran rendimiento. La minería, el cobre, como decía Nicolás, vuelve a tomar cierto impulso. ¿Eso es una señal de lo que se viene, quizás, el segundo semestre, o tú decías el último trimestre, aunque la base de comparación sea más baja? ¿Va a ser mejor? ¿Cómo se hace la lectura de una economía que crece muy poco y una bolsa, por ejemplo, que está, pero grito y plata? Bueno, lamentablemente los ajustes económicos, las trayectorias a la baja, no le pegan a todos de la misma manera. Ya. Yo creo que a quien más les pega es a los pobres, porque el bajo crecimiento tiene
como he dicho en otras partes, unos hijos no deseados. El primer hijo no deseado es el impacto en el empleo. El mercado laboral está muy débil y eso le pega mucho más fuerte a la gente de bajo ingreso, a aquellos que pierden el empleo, a aquellos que son empujados a emplearse por cuenta propia, ¿no es cierto? Tiene un segundo hijo que no es deseado, que es el acceso al crédito. La gente que tiene menos nivel de ingreso o la que está en alguna manera en algún grado de vulnerabilidad también empieza a perder el acceso al crédito. Y hay un tercer hijo no deseado, que es el financiamiento de los bienes públicos. La presidenta Bachelet prometió, hizo un programa basado en más educación pública de calidad, más salud, y ahora claramente después de lo que ustedes partieron va a venir una reforma, más previsión, sobre todo para los sectores, y no hay recursos. La única manera que haya recursos para financiar bienes públicos es que haya crecimiento. Entonces, ¿por qué la bolsa? Porque hay sectores en este país que siguen apostando, hay inversionistas externos que siguen apostando a la bolsa. Pero hay un tema, porque los mercados financieros siempre tratan de adelantarse. Y finalmente esta reacción, por ejemplo, la bolsa chilena, en récord en términos de IPSA, por ejemplo, te muestra que de alguna manera están adelantándose a que el próximo año o los próximos años van a ser mucho más positivos. Hay algo de eso, pero yo veo en estos momentos el aprovechamiento de oportunidades especulativas, dado que... Los precios, digamos. Acá. Los precios, pero también recordemos que el peso se ha estado revaluando. Y hay una regla de oro en los flujos de capitales, que cuando la moneda se tiende a revaluar, hay un interés muy grande de inversionistas extranjeros en traer capitales de corto plazo. La economía, y eso provoca a su vez un impacto nuevamente sobre el dólar. Nuevamente hay una... Y también en la inflación, finalmente. Bueno, a eso favorece a la baja de la inflación, porque el tipo de cambio empieza a caer. El problema que tenemos con la inflación es cuando el tipo de cambio empieza a subir. En este caso, el efecto contrario. Por lo tanto, ahí con la inflación tenemos dos efectos. Creo que va a ser muy baja la que se va a anunciar en los primeros días de agosto. O sea, ahora. Sí. El efecto de la frialdad de la economía. La economía se ha enfriado mucho y la masa salarial ha caído mucho, que es uno de los problemas que traen estos hijos no deseados del bajo crecimiento. Cae el consumo y por lo tanto las posibilidades de reactivarse, y por lo tanto eso enfría los precios, los tiende a bajar, y también una gran proporción de precios son bienes transables. Por lo tanto, si el tipo de cambio cae, quiere decir que los bienes transables están más baratos. Tú mencionabas anteriormente el tema del empleo, un tema que afortunadamente, entre comillas, hemos visto que los números en nuestro país, por lo menos de desempleo, no se condicen mucho con la situación, pero dentro de los números de desempleo también uno hace lectura del tema de los cuentapropias. En el pasado número que entregó el INE hay mucho empleo asalariado, pero proviene mucho de gasto fiscal. ¿Cuál es la lectura que haces tú del tema del empleo? Porque siempre el invierno son los meses peak, y al parecer este 7 o un poquito más, 7%, parece que llegamos al momento más alto y debiera bajar, ¿o tú ves que debiera seguir golpeando? Yo creo que el desempleo va a subir un poquito en la próxima medición, tanto en las dos mediciones, la que hace la Universidad de Chile y la que hace el INE. Va a subir un poco, pero hay un colchón de resistencia que está dado por el empleo por cuenta propia, sin duda. Y realmente la manera de medir ahí es ver el impacto de la masa salarial. Las mediciones que nos da el Banco Central muestran que la masa salarial viene cayendo y eso afecta al consumo muy fuerte. Tenemos sí un anuncio importante, porque en este mismo programa dijimos el mismo problema hace algunos meses atrás, y la directora del INE, por la persona por la que tengo mucho respeto, es una muy buena economista, anunció que a partir de agosto van a empezar a haber anuncios de medición del empleo informal. Entonces ahí vamos ese desagregado que tanto se ha profundizado. Hoy día los informes del INE, para que la gente entienda en la casa, el tema de cuenta propia se toca, se entregan algunos porcentajes, pero son todavía muy porque no sabemos bien. Lo que tenemos que saber cuánto es el empleo informal, porque normalmente el empleo informal es un empleo precario, es un empleo con salarios más bajos que el promedio de la mitad del salario del asalariado. Es la mitad, yo he visto. Las cifras del INE eran elocuentes, o sea, el promedio de sueldo de un asalariado era 572.000 pesos en Chile, de un cuenta propia 286.000, la mitad. En la mitad. Y yo he visto mediciones que te dan entre un tercio y la mitad. O sea, claramente hay un impacto de la precariedad en el nivel que tiene el salario. Y el salario está cayendo en esos sectores. Por eso que decíamos que el mercado laboral débil es un hijo no deseado del bajo crecimiento. Entonces, yo creo que para que vuelva el vigor al mercado laboral,
tiene que haber crecimiento definitivo del asalariado, y además que encontramos en la última medición que dentro del asalariado un 83% era empleo fiscal. Eso no se puede sostener, porque el ministro de Hacienda correctamente ha venido señalando que va a tener que hacer ajustes fiscales porque él tiene compromiso nada menos que con la economía internacional, porque los inversionistas dejan de confiar en un país cuando entran en indisciplina fiscal. Sí, es un tema empírico, no es un tema teórico, ¿ah? Y eso yo creo que el ministro lo tiene muy claro, y por lo tanto no es sostenible seguir abultando las cifras de desempleo. ¿Te marca una señal de ahí, Alejandro, lo que fue la rebaja de la nota de deuda, la clasificación crediticia por parte de Standard & Poor's? Bueno, yo creo que fue una tarjeta amarilla, no fue una tarjeta roja, porque la verdad es que la baja del grado mantuvo el investment grade. Por lo tanto, eso no va a afectar en forma significativa ni las tasas de interés ni el acceso a los mercados de fondos internacionales. Por lo tanto, es una advertencia. Es una advertencia que tiene que ser leída por el país, porque ya, si te vuelven a bajar, ya va a significar tarjeta roja, y ahí tendríamos problemas de acceso a los mercados internacionales. Hay una parte muy importante del ahorro que financia la inversión que viene desde afuera. El ahorro privado de los chilenos es bajo, porque los sueldos son bajos. El ahorro fiscal no existe. Tenemos déficit, por definición. Por lo tanto, nos queda el ahorro externo. Por lo tanto, los países que no tienen acceso al ahorro externo no pueden crecer. ¿Y tú ves probable, o qué es lo que tiene que hacer nuestra economía hoy día, justamente en días de discusión de presupuesto, en que se ve una economía un poco más floja, para volver a subir esos grados, para volver a subir esas notas? Porque vamos a tener elecciones, vamos a tener un cambio de gobierno seguramente, para el color que sea. ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestra economía? Un poco con lo que decía Nicolás, se nos baja, se nos pone una nota peor, aunque seguimos siendo dentro de América Latina, estamos los más ordenados, los más seguros. ¿Qué es lo que hay que hacer para volver un poco, entre comillas, al orden? Hay dos recetas que son clave aquí. La primera es insistir en lo que ha venido diciendo el ministro de Finanzas, el ministro Valdés. Pero le han dado por todos lados Valdés. Le van a dar, pero él está haciendo lo correcto. Promover el ajuste fiscal, porque la economía se desordenó en ese plano. El balance estructural lo vemos lejos todavía. Y segundo, buscar la confianza del sector privado para que este país vuelva a crecer. Pero muchos culpan al mismo Valdés del desorden fiscal. O finalmente por las políticas de gobierno, la política pública. Yo creo que el gran culpable del déficit es la caída en el crecimiento. Y yo creo que Valdés sería muy injusto acusarlo a él del bajo crecimiento. Aquí hay una administración, está el gobierno de la presidenta Bachelet y está la coalición. Y por lo tanto, eso es lo que ha impactado el crecimiento, eso es lo que ha hecho caer la inversión privada. Por lo tanto, yo creo que... No basta con Valdés, a tu juicio. No basta con Valdés, yo creo que Valdés ha hecho un estupendo trabajo conteniendo. Y la verdad es que muchas veces le han dado la cabeza, como dices tú, Andrés, lo que es muy malo para la disciplina fiscal, y esas señales se leen afuera. Pero esa señal, desde la cosa más bien política, ¿tiene un impacto financiero económico? Por supuesto. ¿Y cómo se puede ver eso? Porque si los países que entren en disciplina fiscal, tomemos el caso de Argentina o ya el caso extremo de Venezuela, al final no tienen acceso al financiamiento privado internacional. Tienen que las condiciones son peores, digamos. Y la tasa de interés para ellos es mucho más alto, eso es lo que se llama riesgo país. El riesgo país se refleja en la tasa de interés. Entonces, los países que no tienen acceso al mercado internacional al final terminan dependiendo de los organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional. Lo que primero que hace el Fondo Monetario Internacional cuando entra un país que está desordenado, que está con un desajuste fiscal, es bajar el gasto fiscal. Por lo tanto, hay que ir haciéndolo antes que llegue, y no depender de los organismos multilaterales, porque después de los organismos multilaterales no hay nadie. El país no tiene financiamiento, por lo tanto el país no tiene acceso, para ponerlo muy fácil, no tiene acceso a comprar medicina, no tiene acceso a comprar maquinaria, porque no hay dólares. No voy a decir la palabra que dijo el gerente de Codelco. Pero no hay un puto peso. Claro, en este caso no habría un puto dólar. Y eso es lo que le pasa a Venezuela. Venezuela no tiene financiamiento internacional. Argentina, hasta que estuvo la señora Fernández, tampoco tenía. Y todos los países que entran en manejo poco ortodoxo terminan de la misma manera. Uno puede pensar, Alejandro, viendo todos los días en los diarios, en la discusión económica, como que el mercado tiene asumido derechamente, así conversar derechamente, que como que va a ganar Piñera. Entonces como que lo dan por hecho, y que la economía va a mejorar en los próximos meses porque hay mayor confianza por ese hecho, como que lo da por asumido. ¿Es peligroso eso, dar por asumido algo cuando todavía faltan 4 meses, 3 meses? Yo creo que siempre es bueno, es sano determinar las elecciones una vez que se cuenta el último voto.
Eso me lo enseñó mi abuelita y no se me ha olvidado nunca. La tendencia indica que el país quiere cambio. Y parece que el que está encarnando ese cambio es Sebastián Piñera. Pero las elecciones son en noviembre, hay mucho que ofrecer todavía, hay mucho que mirar en los programas. Lo que yo tengo claro que el candidato que gane va a tener que ofrecer, en definitiva, bases para que haya mayor crecimiento, bases para que haya mayor inversión y sobre todo bases para que aumente la productividad de la economía. Finalmente hay un tema también, otros candidatos han puesto el crecimiento como una prioridad. Evidentemente está dentro de las propuestas y los programas de gobierno, con sus matices, con su idea, pero está ahí, está como primer plano. Pero aquí, Nicolás, es clave que te crean. Es clave que te crean. Si a ti no te creen, no hay efecto. Te tienen que creer. Y definitivamente el que va a ganar las elecciones, cualquiera que sea, va a ser el candidato que le creen lo que está ofreciendo. Alejandro, Nicolás, vamos a la primera pausa aquí en Mirada Económica. Vamos a seguir a la vuelta conversando de tantos temas que nos quedan en la economía. Pausa cortita y volvemos aquí en Canal 24.